Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio especial de Salanel Podcast, en el que su servidor Humberto Martínez y su acompañante de confianza, Janet Gómez, estaremos hablando sobre la importancia de posicionarnos y visibilizar muchas situaciones alrededor de este día del 25N, el 25 de noviembre, que se conmemora o se visibiliza como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sirve decir para quienes nos siguen con anterioridad que Salan es una colectiva de psicólogas y psicólogos que estamos especializados y entrenados en terapia familiar sistémica, terapia centrada en soluciones, terapia narrativa, terapia con perspectiva de género, y que nos encanta la divulgación en materia de salud mental y el chismecito. Y hoy, su servidor Humberto Martínez y Janet Gómez estaremos hablando, divagando, reflexionando en torno a esta fecha. Cuéntame, Janet, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, con frío. ¿Tú, con calor? Un poquito está pues templado, como húmedo, porque quienes ya siguen este programa de confianza sabrán que hacemos esto en vivo. El día de hoy lo estamos haciendo de manera sincrónica y por cuestiones de la vida, de pasear y de gozar la vida, estoy en Oaxaca, entonces eso no impidió que estemos grabando esto y tengo por aquí un ventilador esperando que se escuche bien para todos. Y bueno, nosotros aquí también en la Ciudad de México, donde la mayoría residimos, pues hoy está haciendo frío, probablemente llueva, pero eso no nos detiene para hablar de cosas que son importantes. Y quisiera preguntar, ¿por qué es importante hablar del 25N? ¿Qué onda con el 25 de noviembre? ¿Por qué van a haber marchas? ¿Qué nos podemos esperar en estos días? Y bueno, tal como lo decía Humberto aquí presentando el título de este podcast, pues esta vez hablaremos de la eliminación de la violencia contra la mujer. Humberto, ¿te sabes al menos como por qué el 25 y qué fue lo que pasó? Es una muy buena pregunta y eso evidenciaría que no hice mi tarea, pero sí, pues sabes, este es un buen momento para que nos cuentes el chisme. Perdón, pues no era para ventilar ni nada, pero creo que es importante mencionar que estos días tienen historia, que finalmente no son solamente un invento que algunas personas, algunas mujeres se sacaron de la manga porque quieren ir a rayar nada, ¿no? Este día se instituyó, de hecho, porque justamente en la República Dominicana mataron a unas personas, a unas mujeres que se estaban manifestando contra el régimen del dictador Rafael Leónidas. Y entonces, pues bueno, aquí hablamos de cómo hubo alguna cosa, algún acto de violencia institucional, ¿no? Y bueno, hablando de violencia institucional, pues es como este día se promulga finalmente pronunciándose contra la eliminación de la violencia, contra estos abusos de poder que se han vivido de forma histórica y sistemática y que simplemente pasaban como un hecho, como una noticia más, pero que no tenían un nombre. Y al momento de no tener un nombre, pues es difícil reconocer que eso nos pasa a muchas personas, que pasa en muchos lugares. Y no estoy hablando solamente de este acto, ¿no? Sino estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la violencia. Y que lo importante justo y tras bambalinas hacíamos la escaleta para esta conversación, se vuelve muy importante nombrar, porque bueno, no quisiera entrar a ñoñar luego, pero pues creo que es inevitable. Dale, dale. Y desde este posicionamiento del construccionismo social, se nombra y se nombra porque existe. Y en nuestro trabajo de acompañar personas en la terapia o en la psicología clínica, una de las cosas que hacemos es nombrar la violencia como violencia, para no normalizarla como un acto que pues, pasa, una nalgada a tiempo, no, pues está bien que si no te cela no te quiere, y si no nombramos los actos de violencia o los actos de abuso como tales, pasan desapercibidos y los seguimos reproduciendo, sobre todo, y aquí quizá podrá abrir un poquito la polémica, sobre todo quienes tenemos mayor poder. Y que un poco estábamos también problematizando el por qué día de la eliminación de la violencia contra la mujer y no en razón de género. Un poco, ¿de dónde estriba la diferencia, Janet? Pues justamente, bueno, aquí hablando sobre y basándome también en el guión, justamente el término violencia remite a la cuestión de la fuerza y al poder.
¿no? Y pues se ha remitido históricamente en el papel masculino, en cómo es que los hombres, y no solamente es que los hombres, ¿no? O sea, no estoy diciendo todos los hombres, sino que en, en el género masculino y lo que el género valora, por así decirlo, la heteronorma masculina valora, pues tiene que ver mucho con ser grandes, con ser fuertes, con ser poderosos, con tener el dinero, con, con tener mucho de todo, ¿no? La ambición. Y finalmente esto termina oprimiendo. ¿A quién? Bueno, pues generalmente a los que no entran dentro de esa heteronorma. Y aquí entramos en, a todas las demás personas que no nos identificamos o que no estamos dentro de este género masculino. Pero bueno, ¿por qué también, quisiera preguntarte, por qué no es como el día contra la violencia que ejercen los hombres, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de el día contra la violencia, bueno, perdón, ajá, para eliminar la violencia contra la mujer? Sí, y pensaba justo que el asunto polémico era eh, cómo también visibilizamos, y no sé qué tanto podemos ahondar en esto o no, quienes nos estén viendo allá en casita, aprovecho para hacer la invitación de que ahora que estamos haciendo esto de manera sincrónica, si tú estás viendo este video a través de la plataforma de YouTube, te invitamos a que dejes tus comentarios o tus preguntas o tus curiosidades en la caja de comentarios, y tanto como no sea posible, vamos a poder responderlos Janet, tu servidor, o algún otro miembro o miembro de esa LAN. Porque no sé si podamos hablar de que la feminidad es la que se ve avasallada por la estructura. Ujú, Y me refiero a esto porque podemos ampliar la conceptualización de que la feminidad es quien recibe esta violencia. Y también hay feminidades que violentan feminidades. ujú, Quizá un poco tomando una postura interseccional de cuando una mujer abusa de otra mujer, cuando tiene más poder que ella. Cuando es una mujer heterosexual, puede violentar a una mujer no heterosexual. Una mujer puede violentar a una niña que es una niña en tanto adulta. Una ujú, mujer blanca con estudios de licenciatura o posgrado puede ejercer algún tipo de violencia o de abuso, no necesariamente de género, pero sí en contra de una feminidad, en razón de clase, en razón de etnia, en razón de academia, porque entonces quizá un poco, a menos de que tú digas otra cosa, en pantalla vemos que eres tantito menos color cartón que yo, ¿no? Y entonces tal vez, estando acá en Oaxaca, pudieras ejercer algún tipo de violencia contra personas originarias de acá, sobre todo mujeres, ¿no? O identidades trans. Entonces, no sé si también sirva posicionarse desde este lugar, que la violencia en contra de las mujeres, incluso no sé si sirva decir que es en contra de la feminidad, por los caracteres o las características que trae lo femenino y la identidad femenina, y que un poco en la estructura y en la historia, los cuerpos que se identifican como mujeres son las que reproducen las feminidades. Porque incluso, y aquí viene otro bomba ahí, las mujeres podrían ejercer algún tipo de violencia hacia hombres, no ujú. hombres en el poder, pero hombres que no tienen poder. Y esos hombres que no tienen poder pueden ser hombres trans, pueden ser niños, pueden ser jóvenes y pueden ser hombres gay, hombres pobres, hombres vulnerados, empobrecidos, paupérrimos. Que no pasa tanto, no quiere decir que no pase, pero que no pasa tanto y que no tiene los mismos efectos que lo que puede traer la violencia en contra de las mujeres o la feminidad. Y creo que también puede ser importante hablarlo o posicionarse desde ahí, pues no sé si justo para empezar a hablar de qué podemos hacer para que hoy, 25, que se está estrenando esto porque lo estamos grabando otro día, hagamos o tomemos postura o hagamos sugerencias de qué podemos hacer desde las trincheras de cada quien para sumar y evitar que se reproduzcan estas prácticas de violencia, de abuso, de sometimiento, de avasallamiento. Sí, y sabes, yo saliéndome del guión, como siempre, discúlpame, querido Humberto, pero es que justamente dijiste algo que me hizo recordar un libro que en algún momento te mencioné, sobre que lo escribió Marta Lamas y se llama Acoso, vic- víctimas o victimización, algo así. Y bueno, justamente menciona, y aquí ella hace como una crítica también a cómo es que la violencia no está ejercida y no es como que todas las mujeres seamos víctimas solo por ser mujeres, ¿no? O por
identificarnos con estas feminidades. Eso ya nos coloca en un lugar donde no habría nada que hacer. Y entonces, este es como todo un rollo que les recomiendo de verdad que lean ese libro, porque eso, yo estoy de acuerdo con ella en ese aspecto. Yo, no por ser mujer, me asumo víctima de todas las personas, de todas las instituciones, porque entonces si no, ¿qué? Lo único que me queda es asumirme en un discurso de victimización y por lo tanto poca responsabilidad podemos tener desde allí. Justamente esto tiene que ver mucho con las miradas interseccionales que mencionabas, ¿no? Cómo desde mi lugar, siendo una mujer heterosexual, con este color de piel que puedo sí ser susceptible a vivir ciertas violencias o no, pero también qué tipo de violencias puedo generar yo, a pesar de que soy una mujer y eso no me excluye de poder ejercer violencias, agresiones o abusos. Bueno, dicho esto, hemos hablado mucho de violencia. Y justo aquí yo le comentaba a Humberto antes de iniciar esta grabación, transmisión, pues que para mí me parecía importantísimo, primero, decir qué es violencia y qué tipos de violencia hay, porque también creo que podemos llegar a estos justamente discursos victimizantes donde todo me parece violento, ¿no? O sea, ya no puedo hacer nada porque todo me parece violento, o por el contrario, hemos normalizado tanto que hay cuestiones que sí son violencia, hay actos que sí son violentos, que la neta yo no me doy cuenta y creo que me están amando nada más, ¿no? Eh, Creo que va por ahí, por ambos lados. Por un lado, para asumir responsabilidades y por otro lado, para saber, a ver, esto está pasando, esto estoy viviendo, por lo tanto, ¿qué debería hacer? ¿Qué nombre tiene? Te veo muy reflexivo. Es que no sé si alguna activista, militante feminista, posicionada desde lo radical, posicionada desde lo abolicionista o posicionada desde lo separatista, podría estar poniendo el grito en el cielo o podría estar haciendo, Probablemente sí. estar enojada, un poco molesta o no de acuerdo con lo que estamos diciendo nosotras, porque cabe destacar que justo desde esta postura de la terapia narrativa, que se basa un poco en es reducirlo mucho a la importancia de cómo decir las cosas, Ujú, es que para muchas personas, mujeres que yo he acompañado, la idea de la víctima no les hace sentido. Porque ujú, quizá, y esto también estaría como susceptible a ser polemizado en términos legales, pero en términos legales sí es necesario hablar de una víctima y de un victimario. En ujú, términos legales, hacer esa separación ayuda para restituir el daño o resarcir el daño, ¿no? Ahí sí. Pero acá quizá en el lenguaje o en el cómo hablamos las cosas, me haces pensar en que por un lado, tenemos que asumir o tomar una postura de que ninguna mujer es responsable de la violencia o de los abusos que recibe. ah, El único responsable es quien lo emite, o quien la emite, o la institución, o el Estado, o la circunstancia. Y un poco totalmente. esta arenga de las marchas del 8M, no fue mi culpa, ni dónde estaba parada, ni cómo estaba vestida, no fui yo, ¿no? Ujú, También tomar una postura, no sé qué tanto tenga sentido hoy, pues, de que el problema no son los hombres, es la masculinidad. El problema son las ideas que se vuelven prácticas. El problema es creer que en la calle puedo andar mirando los senos, el trasero de una morra, y ahora que me he dado cuenta y me he cachado en eso, que hay muchas mujeres en Ciudad de México que ya no usan sostén y que de ujú, repente sí puede ser en el paisaje o en el panorama urbano algo atípico. Yo me he cachado de repente caminando y voltear y ver que tiene los pezones erectos y es como, pues los tiene erectos porque tiene pezones y porque hace frío y porque, ¿no? sí. Y no me desmarco del que posiblemente en algún momento me llamó tanto la atención esta cosa típica que pudo haber centrado mi mirada ahí y eso pudo haber sido incómodo, ¿no? Pero de repente es como, pues solo normalicemos que eso va a pasar. Pero eso a mí no me habilita para tocarla, no me habilita para tomarle una foto, no me habilita para tomarle un video, no me habilita para acercarme a decirle a ella, oye, ¿quieres tener una cuestión conmigo cuando somos dos desconocidos en la calle? Eso no me habilita. Lo que me Ujú, habilita para eso son las ideas sobre la apropiación del cuerpo de las otras, desde lo masculino y lo femenino. Y entonces, desde este lugar, ha habido mujeres que acompaño que no les hace sentido la palabra o el concepto posicionarse desde la víctima, ujú, porque no sé si un poco por ahí va Marta Lamas, pero sí desde este lugar de lo narrativo y bla, 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 es que pareciera que las víctimas son pasivas. Y ujú, ese discurso de pasividad no favorece
poner en perspectiva que ninguna persona es pasiva, porque siempre respondemos frente a los actos de violencia o de abuso. Cosa ñoña, decía el Michel Foucault, donde hay poder, siempre hay resistencia al poder. Y donde hay abuso de poder, pues también la va a haber, ¿no? Siempre va a haber un acto contestatario, pedero, de autodefensa, ¿no? Sí. Y entonces, para estas mujeres que ha acompañado, que no les hace sentido el asunto, el concepto de la violencia, hemos negociado posicionarse desde personas que han visto afectada su vida por prácticas de abuso y de violencia. Y en tanto personas que se han visto afectadas, ya se reposicionan a un asunto de me vi afectada, pero hice cosas, dije cosas, opuse resistencia, bla, bla, bla. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué es necesario hablarlo? Pues, porque si no nos podemos ir con la idea o la narrativa de que, claro, fue tu culpa, claro, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, y entonces estaremos reproduciendo este discurso que no es la intención de, claro, fue tu culpa porque andabas sin sostén en la calle, porque andabas con un escote hasta el ombligo y demás. Y pienso, si hay alguna de mis colegas del grupo de supervisión clínico está viendo esto, quizá la maestra que lo dirige, saludos a la maestra, diría, pero también, ¿dónde está la agencia para saber que no me puedo vestir de esa manera? Que un poco de sentido común, no sé si eso tenga sentido, pues, de vestirme de esa manera en zonas rojas de la Ciudad de México. Que andar con escote hasta acá, entaconada, con ropa súper entallada, que no tendría por qué ser un problema, en Tepito, en La Guerrero, en Iztapalapa, en lugares sumamente peligrosos, que no sé si ahí es donde está esta cosa de retomar agencia y de tomar decisiones de autocuidado, que quizá justo en Cipolletti, en las playas de Cipolletti te puedes ir a encuerar, y ahí no hay problema, pero no puedes salir topless, que también es un asunto polémico. Yo sí puedo salir sin camisa a la calle, aunque qué vergüenza porque soy un viejo panzón. No, porque también hay el body positive y demás, ¿no? Sí. Pero yo sí podría, con mayor facilidad, o de estos cuerpos hegemónicos de hombres bien amazing, deliciosos y demás, pero Sí. ustedes no. Y creo que aquí ya estamos hablando justamente de algo muy particular, que es como la cosificación, una de las formas que hemos vivido las mujeres de violencia históricamente, ¿no? Hace poco vi una foto de un lugar, creo que eran mujeres pakistaníes, ¿no? En el 2023, bueno, eran como judías ortodoxas, completamente cubiertas, contra otra foto también, que estaban en la calle, contra otra foto de mujeres que no podría saber de qué nacionalidad son, ¿no? Porque en su vestimenta no tenía ningún rasgo específico. Y eso fue, pon tú que en los 70s. Entonces decían, bueno, en realidad, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo es que de alguna forma las cosas se van transformando? Híjole, creo que aquí ya nos estamos desviando mucho porque estamos tocando temas de Sí, sí, religión sí. y demás, pero el punto es eso, ¿no? ¿Cómo es que lo pondré así, creo que hay que también tener mucho cuidado en esa delgada línea, cuándo es, qué responsabilidades tengo yo, como por ejemplo de cuidarme, de protegerme, de defenderme incluso, y cuál es, ya es un abuso. Y algo que yo siempre he dicho es que cuando estamos hablando de abuso, cuando estamos hablando de violencia, te rebasa. O sea, no hay alguna cuestión de responsabilidad que tú pudieras haber hecho en ese momento, porque todo lo que pudiste hacer fue rebasado, fue arrebatado, fue oprimido, te plancharon, ¿no? O sea, es así, pues, no es que yo pude haber hecho otra cosa. Claro, en un universo hay 1000 posibilidades de hacer, pero hiciste lo que pudiste en el momento en el que estabas con las herramientas que tenías. Y la verdad es que cuando algo nos amenaza, simplemente podemos reaccionar de la forma en el que nuestro cuerpo y en el que nuestra mente nos permite reaccionar en ese momento. Entonces, creo que eso es importantísimo, ¿no? Y es ahí cuando ya decimos, a ver, es que no fue la persona, no fue como estaba vestida, no fue nada, fue que alguien más se creyó con la fuerza, con el poder, con la capacidad, con lo que fuera, que simplemente creyó que tenía derechos sobre tus derechos. Y entonces es allí donde ya estamos hablando de la violencia y cómo aguas con eso. Ajá, y pienso en tiempos, estamos Ujú, planeando hacer sí. esto cortito, pero también hacerlo en 2 partes. Entonces, si estás viendo esto ahorita y te estás quedando un poco picado, picada, picade, tienes que saber que va a haber una segunda parte. No sabemos de qué vamos a hablar en la segunda parte, no sabemos a dónde nos lleva esta conversación, pero te aseguramos que va a haber una segunda parte.
porque pienso, para pasar esta cosa del guión, que sí es tomar una postura, evidenciar qué tipos de violencias hacia las mujeres existen, es que justo el asunto no es el poder no es el problema. No sé si una postura abolicionista diría lo contrario. El problema es el abuso del poder. Ahí es donde está el asunto. ¿Cómo es que personas que tienen poder, que tienen privilegios, que los privilegios es tener derechos que otras no tienen, no son derechos, son privilegios, cómo desde ahí puedo avasallar, humillar, denigrar, pisotear? Sí. ¿No? Y ahí es donde podemos quizás sí pasarnos a que ahí está la diferencia, y estoy como muy conectado con una situación de violencia reactiva, que la literatura le pone ese nombre, de mujeres que ejercen prácticas de violencia o de agresión contra sus agresores o sus violentadores, y que no necesariamente son para humillarlos, para denigrarlos, es para defenderse. Y como también partimos, y un poco te voy a ceder, te paso el balón, pues, ¿cuáles serían esos tipos de violencias? Y lo pienso mucho siempre desde una cosa otra vez ñoña, este libro afamado y famoso dentro de la comunidad sistémica, que es La estética del cambio. eh, Cuando pienso en cómo se ve, pienso en las estéticas. Entonces, ¿cuáles serían las estéticas de las violencias que se ejercen hacia las mujeres? Desde lo individual como en el género, desde los hombres a las mujeres, o desde la cuestión sistémica, estructural, institucional. ¿Cuáles serían por dónde podemos empezar a divagar o a reflexionar sobre eso ya? Újule, pues es que creo que está cañona, pero yo creo que es, al menos este día y así como se ha pronunciado desde esta fecha conmemorativa, no lo sé, sería que es como cualquier acción o cualquier conducta que está basada por el género, o sea, sí es tal cual por el género, y que puede causar algún tipo de daño, de muerte, de sufrimiento, ya sea físico, ya sea sexual o psicológico, a las mujeres desde cualquier ámbito. Entonces estamos hablando de ámbitos públicos, estamos hablando de instituciones privadas, de instituciones gubernamentales, desde la familia, desde la pareja, desde los padres, madres, por ejemplo. No sé si con esto estoy respondiendo a tu pregunta. Quizás es que pensaba un poco en el guión, y sí, pero no, porque tal vez sirva mucho que alguien que esté pasando por una situación específica, que no sepa qué es violencia, tal vez tener acceso a esta información, y no solamente esta, porque no solamente tú y yo estamos haciendo esto, ya hay toda una maquinaria contestataria que está posicionándose en contra de esto, y habrá podcasts, y habrá publicaciones, infografías, posts de Instagram que van a estar hablando de esto, ¿no? Y pienso un poco que entonces, ¿cómo se ven en una relación de pareja heterosexual, Jan? ¿Cómo se ve la violencia ejercida de un hombre hacia una mujer en términos sexuales, emocionales, económicos, psicológicos, patrimoniales, en razón de su cuerpo? ¿Cómo se vería esto, Jan? Mm, Yéndome nuevamente a la definición, pues es como cualquier acto, cualquier decisión, porque creo que va en torno a las decisiones, de sentir que pueden poseer, que pueden decir cómo vestir, por ejemplo, que pueden decir cómo salir, en qué momentos sí, en qué momentos no, con quién relacionarse. Nuevamente, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Es que me quedo pensando en, pongamos ejemplos. Hay una práctica que ya tiene un nombre anglosajón, un término en inglés, para la conducta y la práctica en un encuentro sexual con penetración, Ujú. donde hay condón de por medio. Si el vato se lo quita sin avisarte, eso es violencia. Sí, Y no sé si incluso puede tipificar hasta de violación, ¿no? Y depende. entonces, si tu pareja, hombre, siendo mujer, hoy en Ujú. esta celebración, ya hablaremos en otras situaciones donde pueda ser algo parecido, está teniendo un encuentro sexual contigo y se quita el condón sin avisarte y eyacula dentro, eso es una violencia, porque Incluso está aunque no frente, eyacule dentro. ok, aunque no eyacule dentro, ¿no? Porque no está respetando el acuerdo, no te avisó, no te preguntó, no hay consentimiento y te está vulnerando. Ujú. Y un poco de ahí podemos también hablar de alguna violencia estructural en términos de anticoncepción, que por lo menos en México no ha llegado ni Basal, no, Basalgel y la píldora,
que Basalgel es esta cuestión de ponernos un polímero en los conductos deferentes como una Ujú, manera de vasectomía sin cirugía, ¿no? Y ujú, las píldoras, que son píldoras anticonceptivas para hombres. Todo está hacia el cuerpo de la mujer y todo el desmadre que le pasa a las mujeres hormonalmente si toman pastillas de anticonceptivas del día siguiente, DIU, Mirena, bla, 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 bla. Eso también es una violencia estructural en mi institución. sí. ¿Qué otros ejemplos de violencias que viven las mujeres en lo social, en lo individual, en la pareja, se te ocurren que podemos evidenciar ahorita para tomar una postura y que las personas que puedan estar pasando por ahí, pues sepan que están en ese lugar y no solamente decir, ah, pues eso es violencia, sino también dar como algunos tips o sugerencias o rutas que puedan hacer diferente a lo que vienen haciendo porque seguramente ya han respondido a eso. Ujú, Porque ahorita que hablabas, decías como la definición o lo ponías en tus palabras, me dejabas pensando en que algo con lo que suelo trabajar mucho en terapia con mujeres es que vienen con una historia de que no saben poner límites. Y ujú, mucho de lo que hacemos es resignificar que el problema no es que no sepan poner límites, que seguramente algo habrá de eso por un montón de cosas. Que cuando hacemos el trabajo de historizar, de ver con detenimiento las prácticas de cuidado, las respuestas, los actos contestatarios, la rebeldía, la agencia, han puesto límites un chingo de veces. El problema no es ese, el problema es que el de enfrente se los vuela, no los respeta, no los acuerpa, nada. ujú, Entonces, sí. resignificar que no es que no sepas poner límites, el de enfrente le vale 3 hectáreas de tubérculo poblano, es bien diferente a llegar con la historia de es que no se poner límites. Entonces, ¿algún otro ejemplo de violencia que pueden sufrir las Es mujeres? que, híjole, yo creo que eso es muchísimo y te propongo que eso lo veamos en la segunda parte, porque en realidad para los tipos de violencia que hay, podemos poner 1000 ejemplos de cada uno de ellos y que creo que valdría la pena irlos desmenuzando poco a poco. ¿Qué te Y que, parece? y que no faltará quien diga, ay, los estoy odiando mucho porque me van a hacer ver la segunda parte. Sí, Y les juramos que hoy no, la intención de hoy no no fue es la venderles intención. nada, hoy no tenemos específicamente venderles nada, pero tal vez si quienes participamos de la colectiva podemos tirarles paro y que tal vez sí posicionarnos desde este lugar de si estás viviendo algún asunto de violencia y no sabes dónde acudir, porque también el asunto de acceder a terapias a costos accesibles también es un asunto, e ir al ISSSTE, al IMSS o al LORA, al IMSS Ujú. Bienestar, bla, 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 estamos todo un rollo, tal vez sí podemos posicionarnos desde ofertar un espacio seguro para hablar de ello con alguna terapeuta mujer o con algún terapeuta hombre si te sientes cómoda con eso. ¿Cómo te gustaría cerrar esta primera conversación? ¿Logramos el objetivo que teníamos planeado? No, sí fue un prólogo para la segunda parte y que nos vean las demás personas. ¿Cómo te quedas con esto? Yo creo que bien, finalmente hablamos de por qué es importante. Esta sí fue como una mega, mega, mega introducción, pero creo que era importante hablar de varias cosas de las que estuvimos hablando. Y sí, pues ni modo, se queda en un continuará. Por favor, yo sé que a lo mejor algunas personas ya sepan qué tipos de violencia hay, pero si no lo sabes, si no los conoces, si no los tienes claros, porque a veces solamente sabemos que nos sentimos mal, ¿no? A veces nuestro cuerpo nos está respondiendo con sensaciones de angustia, con sensaciones de tristeza, nada más estamos encabronadísimas y no entendemos por qué. Probablemente tenga que ver con que estamos viviendo algún tipo de abuso, pero no sabemos cómo nombrarlo. Diría, esto se lo escuché a uno de mis colegas que ahorita la está rompiendo en Netflix. Si estás viendo esto, Quique Vázquez, te odio y te amo mucho. No estás deprimido, estás oprimido. No estás deprimida, Ujú. estás oprimida. Y estás oprimida, si estás oprimida es una violencia, ¿no? Antes de despedirnos, Jan, cuéntanos dónde te pueden seguir si es que no te han seguido, no saben dónde puedan hacerlo. Justo nos pueden seguir, bueno, me pueden seguir a través de Instagram, a través de Facebook, con @janetg.tf. Va, que va. Y a mí me pueden seguir en Instagram en como sic-beto-martínez y lo mismo en Spotify, les iba a decir, ¿no? Pronto tendremos algo en Ojalá. Spotify y lo mismo en Facebook, pero en lugar de guión bajo pueden seguirlo con punto guión bajo. Y pueden también seguir a Salán en sus redes sociales como Salán Tejiendo Relaciones, tanto en Facebook como en Instagram. Allí nos Eh, encuentran. pues bueno, vámonos a hacer el corte porque aquí nos quedamos a grabar y quienes están viendo esto esperemos que les haya servido y esperemos que puedan ver la segunda parte. Muchas Compártanos sus gracias. opiniones. No dejen Gracias. de comentar, no dejen de dejar su comentario en la cajita de comentarios y tanto como nos sea posible podemos responderlos. Bien. Nos vemos la próxima.